Buenas noches, comunidad de Oberón. Por casualidad, ¿fue aquí donde pidieron historias que ocurrieron en Nuevo León? Dejen aquí en los comentarios. ¿Desde qué lugar del mundo nos hablan y qué hora marca en su reloj? Prepárense, pues vamos a comenzar a contar. Ahora. Mi nombre es Afranio, y manejo rutas entre Monterrey y los municipios del sur de Nuevo León, pasando por la sierra rumbo a Aranberry. Estoy acostumbrado a madrugar, al café cargado en termo de plástico y al olor permanente de diésel impregnado en la ropa. He visto derrumbes, llantas reventadas y pasajeros conflictivos, pero aquella corrida quedó clavada en mi memoria como ninguna otra. Esa noche, salimos antes de que clareara. Los pasajeros subieron con el sueño pegado en los ojos, algunos abrazando cobijas delgadas, otros cargando bolsas con pan dulce. Dentro del autobús se mezclaba el olor del combustible con el desinfectante barato que usamos al limpiar los asientos. Hice lo de siempre, lista en mano, conteo nominal, marca con pluma junto a cada nombre, revisión rápida del fondo por el espejo interno. Todo en orden, sin asientos extra ocupados. Paruno, que me acompañaba como apoyo y eventual relevo, confirmó también el número. Nada fuera de lo normal. La parada habitual antes de la parte más alta de la sierra fue tranquila. El puesto de siempre, luces blancas, vapor saliendo de las ollas. La gente bajó a estirar las piernas, ir al baño y comprar burritos o café de olla. Yo me quedé cerca del autobús, costumbre que adopté después de algunos robos pequeños en otras rutas. Prefiero vigilar equipaje y puertas. Paruno recorría el estacionamiento con la tablilla, verificando quién ya había regresado. Volvimos a contar al subir, como marca el reglamento. Los asientos del fondo seguían vacíos. Retomamos la carretera con ese silencio espeso que se forma de madrugada cuando todos duermen y solo se oye el motor constante. Fue Paruno quien notó primero que algo no cuadraba. Se inclinó hacia mí y me dijo en voz baja que en el último asiento del lado izquierdo iba un hombre que no estaba antes. Sentí un golpe de molestia profesional. Nadie sube a mi unidad sin boleto. Miré por el espejo y lo vi claramente. Recordaba perfectamente que ese asiento estaba vacío al salir y también después de la parada. El hombre llevaba un sombrero antiguo de ala media, estilo campesino, oscurecido por el uso. La camisa clara estaba manchada, como si se hubiera mojado y secado encima. Las bastas del pantalón tenían tierra oscura todavía húmeda, pegada en grumos. Botas pesadas, postura demasiado recta, manos apoyadas sobre los muslos. No parpadeaba, no miraba a los lados, no se acomodaba el sombrero ni reaccionaba al movimiento del autobús. Parecía clavado al asiento. Le pedí a Paruno que revisara su boleto. Más tarde me contó que se acercó, le preguntó su nombre y destino, y no obtuvo ninguna respuesta. El hombre ni siquiera giró el rostro, como si no existiera nadie frente a él. Lo que empezó a inquietarme fue la reacción de los demás. Los pasajeros sentados cerca miraban a Paruno con expresión de desconcierto, como si lo vieran hablarle al aire. Ninguno volteaba hacia el supuesto intruso. Intenté convencerme de que estaban cansados, que tal vez el hombre dormía con los ojos entreabiertos o tenía algún problema que le impedía responder. Apreté el volante y mantuve la vista alternando entre la carretera y el espejo. Cuando iniciamos la parte más sinuosa de la sierra, observé algo que me heló por dentro, en cada curva cerrada, mientras todos se ladeaban ligeramente por la inercia. El cuerpo de aquel hombre no se movía ni un centímetro. Unos kilómetros más adelante el ambiente dentro del autobús cambió, sin que yo supiera explicar por qué. Primero fue un olor, fuerte y penetrante, que no tenía nada que ver con el diésel ni con el baño químico. Era olor a tierra mojada, pero no de lluvia ligera, sino de suelo recién removido, como cuando en el rancho se escarba después de una tormenta. Me recordó los deslaves que a veces bloquean la sierra en temporada de lluvias, ese aroma pesado que se mete por la nariz y se queda en la garganta. Casi al mismo tiempo, empezaron las quejas.
Una señora de las primeras filas comentó que el aire acondicionado debía estar demasiado frío. Otro pasajero se subió la chamarra hasta el cuello. Revisé el panel frente a mí. El sistema estaba apagado, como siempre lo llevo en la madrugada para ahorrar combustible. Miré la temperatura exterior en el tablero y no justificaba ese descenso brusco. Sin embargo, sentí el frío treparme por los brazos, meterse bajo la camisa del uniforme y quedarse ahí, como si el aire se hubiera vuelto más denso. La inquietud de Paruno ya no era solo profesional. Se inclinó hacia el pequeño monitor donde se ven las cámaras internas y empezó a revisar la toma del pasillo. Su voz, cuando me habló, sonó más baja de lo habitual. Me dijo que en la pantalla el último asiento aparecía vacío. Pensé que tal vez estaba viendo otra cámara, así que le pedí que confirmara. Cambió la vista, regresó a la del fondo y volvió a reproducirla. En el monitor solo se veía el respaldo oscuro, sin nadie sentado. Desde mi asiento levanté la vista hacia el espejo retrovisor interno. Allí estaba el hombre, exactamente donde lo había visto antes, inmóvil, con el sombrero hundido hasta casi cubrirle las cejas. Sentí las manos sudorosas sobre el volante y la garganta seca, como si me hubiera tragado polvo. Tragué saliva con dificultad y me obligué a mantener el ritmo constante, fingiendo normalidad para no alterar a los pasajeros. Entre la imagen del espejo y la del monitor, había una contradicción que no supe acomodar en la cabeza. Algo más empezó a inquietarme. Me pareció que del ala del sombrero caía una humedad oscura que manchaba el asiento, pero no se escuchaba ningún goteo. No había sonido, solo la sensación visual de que la tela se empapaba poco a poco. Paruno y yo intercambiamos miradas breves y hablamos en voz muy baja sobre lo que correspondía hacer. No podíamos abandonar a nadie en plena sierra, menos de noche. Tampoco era posible acusarlo de viajar sin boleto cuando, técnicamente, en las cámaras no existía. El frío se volvió más intenso y varias personas se frotaban los brazos tratando de entrar en calor. Un niño comenzó a llorar sin razón aparente, con ese llanto inquieto que contagia nerviosismo. En mi pecho apareció una presión extraña, como si algo se estuviera cerrando alrededor del autobús mientras avanzábamos. Comprendí que no podía seguir conduciendo fingiendo que nada pasaba. Empecé a bajar la velocidad con cautela y encendí la direccional para orillarme antes de la curva más cerrada de la sierra. Al pisar el freno noté otro detalle que me heló la sangre. Mientras todos los cuerpos se inclinaban levemente hacia adelante por la inercia, el hombre del fondo permanecía completamente rígido, como si las leyes físicas no aplicaran sobre él. Orillé el autobús con cuidado, dejando las intermitentes encendidas mientras el motor seguía vibrando bajo mis pies. El silencio que se formó adentro no fue normal. Era un silencio espeso, contenido, apenas roto por el murmullo de dos pasajeros que preguntaron por qué nos deteníamos en plena curva. No respondí de inmediato. Sentía que si hablaba demasiado fuerte algo se iba a quebrar. Me desabroché el cinturón y me puse de pie. El pasillo parecía más largo de lo habitual. Cada paso que daba hacia el fondo pesaba, como si las botas se me hundieran en el piso. Escuchaba con claridad el golpe seco de las suelas contra la superficie del autobús y mi propia respiración, más rápida de lo que me gustaba admitir. El olor a tierra mojada se intensificaba conforme avanzaba, llenándome la nariz y la cabeza. A pocos asientos de distancia lo observé con más detalle. La piel del rostro tenía un tono grisáceo, apagado, como el de alguien que ha pasado demasiado tiempo bajo el frío o bajo la lluvia. No había tensión ni gesto en su expresión. Me quedé frente a él, intentando encontrar alguna señal de vida normal, algún movimiento mínimo. Por primera vez noté que sus ojos, abiertos y fijos, no parecían reflejar la luz interior del autobús. Parpadeé una sola vez. El asiento estaba vacío. No hubo movimiento, ni ruido, ni sensación de que alguien se levantara. Simplemente ya no estaba. Donde segundos antes había un cuerpo rígido con sombrero y botas llenas de tierra, solo quedaba el respaldo oscuro. Sin embargo, el cojín del asiento estaba empapado.
El agua escurría lentamente por la costura lateral, formando una línea brillante que bajaba hacia el piso. Me incliné y toqué la tela con la punta de los dedos. Estaba fría, helada, como si hubiera estado a la intemperie. Las piernas me temblaron por un instante. Escuché detrás de mí el movimiento incómodo de algunos pasajeros que solo parecían desconcertados por mi actitud. Uno preguntó qué ocurría y por qué nos seguíamos. Miré hacia atrás y encontré la mirada de Paruno a unos pasos. Él asintió muy despacio, confirmando sin palabras que también había visto desaparecer al hombre. Después hizo el señalamiento de la cruz sobre su pecho, casi escondido, como quien no quiere llamar la atención. Regresé al asiento del conductor intentando mantener la compostura. Cerré las puertas, quité las intermitentes y retomé la carretera. El olor a tierra empezó a desvanecerse poco a poco, como si nunca hubiera estado allí. Nadie comentó nada sobre un pasajero ausente. El resto del trayecto transcurrió en un silencio tenso, y el asiento del fondo permaneció húmedo hasta que llegamos al destino. Esa noche casi no dormí, reviviendo una y otra vez la imagen de aquel hombre inmóvil en la última fila. Mientras daba vueltas en la cama, entendí que aquella no sería la última vez que tendría que pasar por esa curva. Días después volví a cubrir la misma ruta hacia Aranberry. La rutina siguió igual por fuera, pero por dentro yo ya no manejaba con la misma tranquilidad. Al llegar al puesto habitual antes de la parte más alta de la sierra, bajé a estirar las piernas y pedí un café de olla. El frentista de siempre, un hombre mayor que lleva décadas trabajando allí, me reconoció y empezó a platicar de lo pesado que había estado el clima en esos días. Mientras sostenía el vaso caliente entre las manos, le comenté de manera casual sobre la curva anterior al puesto, preguntándole si ahí habían ocurrido accidentes. No quise sonar alarmista ni contarle nada extraño. Lo planteé como quien solo quiere confirmar un dato de carretera. El hombre asintió con naturalidad y me dijo que en ese tramo ya habían pasado cosas feas, sobre todo en temporada de lluvias. Me contó que años atrás, en una noche de tormenta, un conductor perdió el control del carro justo en esa curva. El vehículo se salió del camino y quedó atorado parcialmente en la ladera. Según recordó, el hombre intentó salir por su cuenta después del impacto, pero el terreno estaba lleno de lodo. Lo encontraron cerca de la orilla del asfalto, con la ropa empapada y cubierta de tierra, como si hubiera tratado de trepar hasta la carretera. La descripción me hizo apretar el vaso con más fuerza. El frentista mencionó que llevaba sombrero de campesino y botas pesadas. También habló de una camisa clara manchada de barro. Sentí que el estómago se me revolvía y que el café ya no me calentaba igual. Ese accidente, añadió, ocurrió exactamente unos kilómetros antes del punto donde yo había detenido el autobús aquella madrugada. Guardé silencio. No le conté lo que vi, ni lo que pasó en mi unidad. Solo escuché y asentí intentando mantener el rostro neutro. Al regresar al volante decidí pasar por esa curva a menor velocidad de lo habitual. El cielo estaba despejado esa vez, sin lluvia ni neblina. Sin embargo, al entrar en el tramo más cerrado sentí una leve caída de temperatura dentro del autobús, apenas perceptible, como un suspiro frío que cruzó la cabina. No ocurrió nada más. Desde entonces sigo haciendo la ruta porque es mi trabajo y mi responsabilidad. No afirmo haber visto un fantasma, solo relato lo que viví. Un pasajero que no estaba en la lista, que no apareció en las cámaras y que dejó un asiento mojado con olor a tierra recién removida. Cada vez que la carretera amanece húmeda después de la lluvia, ese mismo olor se cuela suavemente en la cabina, incluso con las ventanas cerradas. Antes de comenzar la bajada de la sierra, hago el señalamiento de la cruz sin que nadie lo note y procuro no fijar demasiado la vista en el último asiento por el espejo. Hay cosas que no supe explicar entonces y que tampoco sé explicar ahora. Me llamo Catalina. Tengo 48 años y llevo más de una década divorciada. Mi vida se ha construido entre casas descuidadas,
presupuestos ajustados y el olor constante a pintura fresca. Compro propiedades que otros consideran problema. Las rehabilito con disciplina casi obsesiva y las vendo cuando recuperan dignidad. En el sur de General Terán, en Nuevo León, aprendí a no asustarme por techos colapsados ni por rumores de vecinos. Mi fe es más costumbre que fervor. Me persigno al pasar frente a una iglesia y cada día de muertos coloco flores de cempasúchil para mis padres, pero mi relación con lo religioso siempre ha sido práctica, discreta, casi protocolaria. La finca apareció como una ganga imposible de ignorar. Pequeña, rodeada de milpa hasta donde alcanzaba la vista, con una casa principal de adobe reforzado, y a un costado, las ruinas de una capilla privada que apenas conservaba parte de la torre. El precio estaba muy por debajo del valor real del terreno. El corredor mencionó que varios interesados se habían echado atrás y comentó, con esa ambigüedad que usan para no comprometerse, que el lugar tenía historia. Interpreté aquello como superstición de rancho, historias heredadas para darle dramatismo a lo que no es más que abandono. Tarsilo, mi contratista, aceptó el proyecto sin dudarlo. Hombre de poco más de 50 años, bigote espeso, sombrero norteño bien marcado por el sol y un escapulario discreto bajo la camisa. Siempre encomienda las obras a la Virgen antes de empezar, pero jamás mezcla eso con el trabajo. Organizó albañiles, electricistas y ayudantes de comunidades cercanas. Lo respetan porque paga puntual y porque en las mañanas frías aparece con café de olla y pan dulce para todos. Con él he levantado varias casas. Conozco su manera de medir los silencios y de detectar problemas antes de que se noten. Decidí mudarme temporalmente a la finca para evitar robos de material, algo frecuente cuando una obra queda sola por la noche. Empaqué lo esencial: ropa cómoda, mi laptop, unas imágenes pequeñas de santos heredadas de mi madre y una cafetera eléctrica que no abandono ni en los trayectos más cortos. El primer día transcurrió sin incidentes. Supervisé el retiro de escombros en la capilla y la revisión del cableado de la casa. Al caer la noche, el campo quedó sumido en un silencio espeso, apenas atravesado por el viento que movía el maíz. Dormí profundamente la primera noche, cansada por el traslado y las horas bajo el sol. El aislamiento no me incomodó. He pasado noches en lugares más deteriorados sin sentir inquietud. La oscuridad rural tiene algo ordenado, casi honesto. Desde mi ventana se veía la silueta irregular de la capilla, negra contra un cielo lleno de estrellas. No sentí miedo, solo esa conciencia leve de estar lejos del ruido de la ciudad. A las 3 de la madrugada de la segunda noche, un sonido me arrancó del sueño. Fue un tañido grave, pausado, inconfundible, un sino. No fue un eco lejano ni un golpe metálico aislado. Tuvo cadencia, intención. Provenía con claridad de la dirección de la capilla. Permanecí inmóvil unos segundos, tratando de ubicar el origen con la razón antes que con el impulso. El sonido volvió a repetirse, 3 veces en total, con intervalos regulares que no parecían producto del viento. El corazón comenzó a latirme con fuerza mientras me incorporaba en la cama. Pensé en intrusos, en jóvenes usando el lugar para beber o burlarse. Me asomé por la ventana, pero la oscuridad no ofrecía más que la figura inmóvil de la torre. Ninguna linterna, ninguna sombra desplazándose. El silencio regresó de golpe, tan compacto que mis propios movimientos parecían excesivos. Por la mañana le pedí a Tarsilo que revisara la capilla con detalle. Regresó asegurando que allí no había ningún sino. Me explicó que en la torre se notaban marcas antiguas donde alguna vez colgó uno, pero que había sido retirado hacía décadas. No encontró soporte metálico, cuerda ni estructura reciente. Escuché su explicación, intentando mantener el gesto sereno. Atribuí lo ocurrido al viento, a un efecto acústico, a mi mente adaptándose a un entorno nuevo. Sin embargo, mientras lo veía hablar, una pregunta comenzó a instalarse en mi cabeza con una persistencia incómoda. ¿Cómo puede sonar un sino que ya no existe?
La tercera noche trajo algo distinto. Desde la ventana de la cocina vi una luz temblorosa dentro de la capilla. No era un reflejo del exterior ni el destello de un vehículo lejano. Eran pequeños puntos amarillos, inestables, como velas encendidas. Me quedé inmóvil varios segundos observando, intentando calcular distancias y posibles ángulos de iluminación. Pensé que tal vez algún vecino entraba a rezar a escondidas, usando el lugar como oratorio improvisado. Tomé una linterna y caminé hacia la capilla con paso firme, procurando que mis movimientos no delataran nerviosismo. El aire olía a tierra húmeda y a maíz fresco. Empujé la puerta de madera que seguía torcida desde hacía años y alumbré el interior. No había nadie. El altar de piedra mostraba manchas antiguas de cera, pero no encontré velas encendidas ni restos recientes en el suelo. Aún así, un olor leve a cera quemada flotaba en el ambiente, tan real que me obligó a revisar cada rincón 2 veces. Al día siguiente comenzaron los comentarios entre los trabajadores. Uno aseguró que había dejado su martillo sobre una mesa y lo encontró horas después dentro de un costal de cemento cerrado. Otro dijo haber escuchado pasos en el pasillo de la casa principal mientras todos estábamos afuera descargando material. Las explicaciones iniciales fueron bromas, descuidos, cansancio. Sin embargo, la coincidencia de relatos empezó a inquietarme. Un ayudante joven, visiblemente alterado, mencionó que mientras acomodaba herramientas en el almacén, escuchó una voz femenina pronunciar su nombre con claridad. No se trataba de un susurro confuso. Describió el tono como suave pero firme. Salió del lugar convencido de que alguien le estaba jugando una broma pesada. Nadie admitió nada. 2 de los trabajadores más supersticiosos pidieron retirarse de la obra argumentando que el sitio no era bueno, que se sentía cargado. Tarsilo mantuvo una postura escéptica en apariencia. Sostenía que no había nada fuera de lo común, que los hombres estaban sugestionados. A pesar de sus palabras, noté cambios en él. Evitaba entrar solo a la capilla y comenzó a llevar el escapulario por fuera de la camisa, cosa que antes no hacía. Su mirada se detenía demasiado tiempo en la torre vacía. Ese contraste entre lo que decía y lo que mostraba me resultó más inquietante que cualquier historia. Otra madrugada volví a ver las luces. Esta vez aparecieron con mayor claridad, delineando el interior como si varias velas ardieran al mismo tiempo. Decidí acercarme convencida de que, si había intrusos, debía enfrentarlo antes de que la situación escalara. A cada paso sentía como el pulso se aceleraba, no por valentía, sino por una mezcla incómoda de rabia y temor. Antes de cruzar el umbral escuché un canto. Era una voz femenina, afinada, con una entonación claramente religiosa. La melodía recordaba a los cánticos antiguos que se escuchan en misas tradicionales, con un ritmo solemne y sostenido. El sonido parecía llenar el espacio, vibrar en las paredes. Entré de inmediato, alumbrando con la linterna cada rincón. El interior estaba vacío. No había eco de pasos ni señal humana alguna, solo el silencio abrupto que quedó cuando la voz cesó. Esa noche regresé a la casa con las manos frías y la respiración inestable. Dejé la luz encendida al dormir y mantuve el celular cargando junto a la cama, como si eso pudiera ofrecer alguna protección racional. Comencé a preguntarme si el aislamiento estaba afectando mi percepción. Sin embargo, los relatos de los trabajadores, el olor a cera y el canto que escuché con absoluta claridad no podían reducirse fácilmente a imaginación. Una idea empezó a formarse con insistencia. Si no había invasores, entonces algo más ocupaba ese espacio cuando nadie lo veía. Las noches comenzaron a poblarse de imágenes que no parecían simples sueños. Me veía caminando entre el maizal bajo una luna opaca, rodeada de hombres y mujeres vestidos como en fotografías antiguas, de principios del siglo XX. Avanzaban en silencio, sosteniendo velas que iluminaban apenas sus rostros. Entre todos destacaba una joven con vestido blanco de mangas largas y una cinta oscura sujetándole el cabello. Ella caminaba unos pasos delante de mí y, en determinado momento, giraba el rostro para mirarme con una expresión grave, casi suplicante,
como si esperara que yo entendiera algo que todavía se me escapaba. El entorno del sueño era demasiado preciso para ser casual. Percibía el olor a tierra húmeda, escuchaba murmullos de oración apenas audibles y sentía una presión constante en el pecho, como si alguien nos siguiera a distancia. No era un sueño fragmentado. Tenía continuidad, textura, temperatura. Despertaba empapada en sudor, con el corazón latiendo con violencia y la sensación de haber estado realmente allí, pisando esa tierra. Durante el día intentaba mantener la mente ocupada en asuntos prácticos. Una mañana, mientras revisaba la cocina vieja para planear su remodelación, noté que una de las tablas detrás de un mueble empotrado estaba suelta. Al retirarla con cuidado, descubrí un pequeño hueco en la pared. Dentro, había un cuaderno encuadernado en cuero oscuro, deteriorado por la humedad y el paso de los años. El hallazgo me produjo una inquietud inmediata, como si hubiera interrumpido algo que debía permanecer oculto. Las primeras páginas estaban firmadas por una mujer llamada Estebania, a quien identifiqué como la antigua matriarca del rancho. Las fechas iban de 1918 a 1927. Más tarde confirmé que ese periodo coincidía con tensiones religiosas graves en el país, especialmente con la Guerra Cristera. En el diario se narraba que la capilla funcionaba como punto de reunión clandestino para rezos y celebraciones prohibidas, pues las autoridades federales vigilaban cualquier manifestación pública de culto. Las últimas entradas describían con angustia una incursión violenta de soldados. Se hablaba de disparos dentro de la capilla, de hombres improvisando defensa con armas viejas, de gritos ahogados entre oraciones. En un párrafo escrito con tinta irregular se mencionaba la muerte de su hija, Lourdes Benedita, quien participaba en procesiones nocturnas para evitar ser descubierta. Al leer ese nombre sentí un vacío en el estómago. Era el mismo rostro del sueño, la misma joven que me miraba entre el maíz con esa expresión contenida. Mientras terminaba de leer el fragmento sobre la muerte de Lourdes, un estruendo sacudió la cocina. El ruido fue seco, violento, como si algo pesado hubiera sido arrojado contra el piso. Al voltear, encontré las ollas esparcidas, las puertas de los gabinetes abiertas y la puerta del refrigerador completamente extendida. No había viento ni vibración que justificara aquello. Mis manos comenzaron a temblar sin control y la respiración se volvió irregular. En ese instante comprendí que lo que ocurría no era una simple sugestión. El pasado de ese lugar parecía seguir reclamando presencia. Las madrugadas siguientes adquirieron una densidad distinta. Desde la ventana de mi habitación, comencé a notar movimientos en el maizal cuando la luna estaba alta. No eran animales. Conozco la forma en que se desplaza un perro o un coyote entre las plantas. Aquello parecía más organizado. Sombras alargadas, varias, distribuidas a cierta distancia unas de otras, como figuras arrodilladas. Permanecían inmóviles por minutos enteros, inclinadas hacia el suelo, como si participaran en una oración colectiva. La primera vez pensé que mis ojos me estaban engañando. Parpadeé, encendí la luz, volví a asomarme. Las siluetas seguían allí, apenas delineadas por la claridad pálida de la luna. No distinguía rostros ni detalles, solo contornos consistentes que no correspondían al movimiento natural del maíz. Una sensación de vulnerabilidad me recorrió el cuerpo. Entendí que estaba observando algo que no debía estar ahí. El sino volvió a escucharse a las 3 de la mañana, pero esta vez sin la regularidad inicial. Los tañidos eran irregulares, algunos más rápidos, otros separados por pausas largas que tensaban los nervios. Entre un golpe y otro se colaba, a veces, el mismo canto femenino que había oído en la capilla. La voz parecía más cercana, como si no proviniera ya de las ruinas sino del terreno mismo. En el día, Tarsilo mostraba señales claras de desgaste. Evitaba sostenerme la mirada cuando mencionaba los ruidos y continuaba afirmando que no percibía nada extraño. Sus manos, sin embargo, temblaban ligeramente al encender un cigarro. Los trabajadores reducían las conversaciones a lo indispensable,
y nadie quería quedarse después de que oscurecía. El ambiente en la obra se volvió denso, cargado de algo que no necesitaba nombrarse para sentirse. La tensión acumulada empezó a afectarme físicamente. Dormía poco, comía sin apetito y reaccionaba con sobresaltos ante cualquier ruido mínimo. Una madrugada, al volver a ver las figuras arrodilladas en el maizal, comprendí que había cruzado un límite personal. No podía seguir intentando racionalizar lo que estaba frente a mis ojos. Mi prioridad dejó de ser la inversión y se convirtió en preservar mi equilibrio mental. Tomé la decisión de abandonar la finca antes de que la remodelación concluyera. Me trasladé a la ciudad y mantuve comunicación con Tarsilo únicamente para cuestiones administrativas, pagos, avances, proveedores. No regresé a dormir allí. Él se encargó de supervisar los últimos detalles, y la casa quedó estructuralmente impecable, lista para venta. La capilla, en cambio, continuaba en ruinas. Ordené la demolición completa de la estructura bajo el argumento de riesgo y depreciación del inmueble. La torre fue derribada y los restos retirados hasta dejar el terreno nivelado. Sentí una mezcla de alivio y culpa mientras observaba fotografías del proceso enviadas por Tarsilo. Poco después, la propiedad fue adquirida por una familia de la región que buscaba tranquilidad y espacio para cultivar. Semanas más tarde, recibí una llamada de la nueva propietaria. Con voz contenida, me explicó que desde hacía varios días escuchaban un sino en la madrugada y que habían visto luces en el terreno donde antes estaba la capilla. Guardé silencio unos segundos antes de responder con evasivas. Desde entonces evito comprar propiedades con construcciones religiosas abandonadas. En noches particularmente silenciosas, cuando el reloj marca las 3, me parece oír a lo lejos un tañido grave que no logro atribuir a nada concreto, y el recuerdo del maizal bajo la luna vuelve con una claridad que preferiría no conservar. Todos me llaman Gil. Prefiero dejar mi nombre completo fuera de esto. Trabajo como farmacéutico en una cadena conocida de Monterrey, y mi vida profesional exige discreción, precisión y una seriedad constante que a veces se me queda pegada incluso fuera del turno. Esto ocurrió hace un año, durante unas vacaciones cortas que pedí después de varios meses sin descanso real. Mi rutina es técnica y predecible. Conteo tabletas, verifico lotes, reviso recetas con atención casi obsesiva. Estoy acostumbrado a las dosis exactas, a los protocolos que no admiten improvisación y a horarios rígidos que marcan mis días. Los fines de semana suelo cambiar la bata por botas de senderismo. Me gusta caminar cerros y documentarlo todo con fotografías y notas breves en el celular, como si cada salida también necesitara registro clínico. Desde joven me he considerado racional. Confío en evidencia, en datos medibles, en explicaciones fisiológicas antes que en intuiciones. Mi abuela hablaba de cuevas en el norte, de montañas que guardaban ecos extraños y presencias antiguas. Pero yo siempre entendí esas historias como parte del folclore regional, relatos para acompañar el café de olla en la sobremesa. La sugestión colectiva explica muchas cosas, eso pensaba entonces. Por esa misma mentalidad, decidí que unas vacaciones tranquilas, cerca pero fuera del ruido urbano, serían suficientes para resetearme. Bustamante me pareció opción lógica, a poca distancia en carretera, famoso por sus grutas y por el pan tradicional que, según varios conocidos, valía el viaje. La llegada fue sencilla y casi silenciosa. La carretera se extendía árida, flanqueada por montañas claras que parecían talladas en yeso bajo el sol. Al acercarme al pueblo, las casas bajas de fachadas simples y colores deslavados daban la impresión de que el tiempo avanzaba más despacio allí. Vi mujeres vendiendo empanadas y pan recién salido de horno de leña, el aire mezclado con olor a harina tostada y polvo caliente. Algunos hombres mayores permanecían sentados a la sombra, conversando sobre el clima y el ganado, con una calma que contrastaba con la prisa de Monterrey.
Unos cuantos turistas tomaban fotos frente a la iglesia principal, sin alterar demasiado la tranquilidad del lugar. Sentí una paz que no recordaba haber experimentado en meses. Me hospedé en una posada pequeña, de paredes gruesas de adobe y ventilador ruidoso que giraba con esfuerzo sobre el techo. El dueño, un hombre de voz pausada y mirada observadora, me explicó las rutas más comunes hacia las grutas. Le pregunté por senderos menos transitados. Mencionó que existían zonas poco exploradas y agregó que no era buena idea internarse solo. Interpreté su advertencia como cautela habitual hacia forasteros imprudentes. Mi experiencia en senderismo y mi formación metódica me daban confianza. Agradecí la información y aseguré que tomaría precauciones, convencido de que sabía medir riesgos. A la mañana siguiente recorrí las grutas de Bustamante por la zona turística, con iluminación artificial y guía incluido. Observé formaciones calcáreas con interés casi académico, estalactitas afiladas, estalagmitas robustas, columnas que parecían unir piso y techo como si sostuvieran el peso de la montaña. El olor a piedra húmeda era penetrante, mezclado con la frescura constante del interior. Tomé fotografías detalladas, pensando en la composición mineral y en los procesos de sedimentación que habían tardado miles de años. Sin embargo, hacia un costado noté un pasillo lateral donde la luz era más débil y el flujo de visitantes disminuía considerablemente. Esa zona quedó grabada en mi mente con una curiosidad difícil de explicar. Por la tarde regresé solo, diciéndome que era simple interés científico y ganas de explorar con calma. Llevaba mochila con agua, linterna, celular y batería externa. No entré sin preparación. Dentro de esa área menos transitada la temperatura parecía descender algunos grados y el eco resultaba más profundo, más prolongado, como si la caverna respirara distinto. No había otros visitantes, al menos no visibles. Comencé a tomar fotos del entorno y, a simple vista, nada parecía fuera de lo normal. Al revisar rápidamente algunas imágenes noté sombras al fondo que no recordaba haber visto en persona. Asumí que era efecto irregular de la iluminación artificial mezclada con mi linterna. Seguí avanzando convencido de que tenía todo bajo control, sin sospechar que el silencio que me rodeaba merecía más atención de la que le di en ese momento. Esa noche, de regreso en la posada, me senté en la cama con el ventilador girando sobre mi cabeza y revisé las fotografías con más calma. La pantalla del celular iluminaba las paredes de adobe mientras ampliaba cada imagen con movimientos lentos de los dedos. En al menos 3 fotos apareció algo que no había notado dentro de la cueva. Una silueta al fondo, parcialmente cubierta por las rocas. La forma parecía humana, erguida, pero carecía de rasgos definidos. No distinguía rostro, ni ropa, ni un contorno claro. Era más bien una densidad oscura donde no recordaba haber visto nada. Al ampliar todavía más, la inquietud creció. La silueta siempre estaba detrás de mí, en distintos puntos del recorrido, como si hubiera seguido mi trayecto sin que yo lo advirtiera. Intenté explicarlo con lógica. Tal vez otro turista que pasó desapercibido en la penumbra, un reflejo irregular de las estalactitas, una distorsión provocada por la humedad y la iluminación desigual. Sin embargo, la posición relativa era demasiado consistente. En cada imagen mi cuerpo ocupaba el primer plano y, a cierta distancia, aquella figura parecía mantener la misma relación espacial conmigo, como si respetara un margen fijo. El sueño no llegó con facilidad. Sentía el oído ligeramente tapado, una presión interna parecida a cuando se cambia de altitud en carretera. Una náusea leve me obligó a incorporarme varias veces para beber agua. Persistía la impresión de que había permanecido dentro de la cueva más tiempo del que mi memoria registraba. Revisé los metadatos de las fotos con mentalidad casi clínica y encontré un intervalo de cerca de 50 minutos sin ningún archivo. No recordaba haber dejado de fotografiar durante tanto tiempo. No me desmayé, no tropecé, no tuve un episodio de confusión evidente. Simplemente no podía reconstruir ese tramo. La necesidad de una explicación racional me llevó a regresar al día siguiente.
Me convencí de que, si repetía el recorrido bajo las mismas condiciones, podría identificar la causa de todo. Decidí realizar un pequeño experimento acústico. Formulé preguntas en voz alta, frases simples, con la intención de analizar la respuesta del eco. Las primeras devoluciones sonoras fueron normales, acordes con la estructura irregular de la caverna. Mi formación me impulsaba a registrar mentalmente los segundos de retardo y la intensidad del rebote. Gradualmente noté un detalle difícil de precisar. El eco parecía tardar un poco más de lo esperado en regresar, como si atravesara una capa adicional antes de volver a mis oídos. En un par de ocasiones creí percibir sílabas añadidas, un matiz que no coincidía exactamente con lo que yo había pronunciado. Repetí las pruebas intentando descartar su gestión. Atribuí la anomalía a la compleja geometría interna de la cueva, a la humedad y a la posibilidad de múltiples superficies reflectantes que alteraban el sonido. Me obligué a pensar que se trataba de un fenómeno acústico natural, aunque una parte de mí empezaba a desconfiar de esa explicación tan conveniente. Avancé más profundo de lo que tenía planeado. Al revisar el celular, noté que la batería se había drenado con rapidez inusual, pese a haberla cargado por completo. Calculé que llevaba dentro unos 20 minutos adicionales. No parecía un lapso significativo. Cuando salí y miré el reloj del tablero del coche, el desfase fue evidente. Habían transcurrido casi 2 horas. Permanecí sentado al volante tratando de reconstruir cada paso sin lograr coherencia. El miedo que sentí entonces no estaba ligado a una figura visible ni a un ruido concreto, sino a la posibilidad de que mi propia percepción, esa en la que siempre había confiado, estuviera fallando sin que yo pudiera detectarlo. La inquietud acumulada durante los 2 días anteriores me empujó a regresar por tercera vez. Me repetía que un profesional de la salud no podía dejarse dominar por impresiones vagas. Busqué un punto más alejado del recorrido habitual, una abertura lateral estrecha que no estaba señalizada para turistas comunes. No había cintas, ni luces, ni advertencias visibles, solo una grieta irregular entre formaciones de roca que obligaba a inclinar el cuerpo y avanzar de lado, con la mochila rozando la pared. El paso exigía paciencia. Tuve que girar los hombros y deslizarme con cuidado para no rasparme los brazos. El aire ahí dentro se sentía distinto, más frío y denso, como si no circulara con normalidad. La linterna apenas alcanzaba a iluminar unos pocos metros al frente, y el haz de luz parecía perder intensidad antes de tocar las superficies más lejanas. Cada respiración producía un sonido húmedo que regresaba amplificado. Decidí repetir el ejercicio de las preguntas en voz alta. Pronuncié frases simples, mi nombre, datos triviales, con la intención de evaluar el comportamiento acústico del espacio. El eco volvió, pero no con la fidelidad de las veces anteriores. Noté un matiz extraño, una ligera variación en el ritmo. Guardé silencio unos segundos, intentando distinguir entre reverberación natural y sugestión auditiva. En medio de esa pausa, escuché algo que no encajaba con la lógica del rebote sonoro. Primero fue una vibración grave, sostenida, como si la roca misma emitiera una frecuencia baja. Después surgió una forma sonora que se parecía a mi nombre. No fue un grito ni un susurro claro. Sonó más bien como una palabra que se estuviera formando dentro de la pared, sin atravesar del todo el aire. Me quedé inmóvil, tratando de analizar la secuencia. Busqué explicaciones inmediatas. Ilusión auditiva provocada por el aislamiento. Fenómeno de reverberación irregular en un espacio angosto. Autosugestión alimentada por las fotografías inquietantes. Volví a pronunciar mi nombre para comprobar si el cerebro estaba completando patrones conocidos. La respuesta regresó unos segundos después, con una entonación que no coincidía con la mía. Aquella inflexión tenía una cadencia distinta, más baja, casi pesada. Una presión comenzó a instalarse en mi pecho, no dolorosa, pero sí opresiva, como si el aire pesara más. La sensación de estar siendo observado se volvió concreta, física. El espacio detrás de mí dejó de sentirse vacío,
Un mareo súbito me obligó a apoyar la mano contra la roca para mantener el equilibrio. Mi respiración se volvió corta, superficial. Al girar para salir de la grieta experimenté la certeza de que algo estaba muy cerca de mi espalda. No hubo contacto, ni roce, ni temperatura diferente sobre la piel. Sin embargo, la proximidad resultaba casi tangible. El cuerpo reacciona antes que la mente en ciertas situaciones, y el mío se tensó por completo. Sin pensarlo demasiado, extendí la mano hacia atrás, intentando tocar la pared para orientarme. Lo que encontré no fue roca sólida. La palma no chocó contra superficie dura. Percibí una resistencia leve, como si el aire ofreciera oposición, una densidad anómala que cedía apenas bajo la presión de mis dedos. En ese instante volvió a escucharse mi nombre, más cercano, más definido. La linterna parpadeó 2 veces, y la oscuridad pareció cerrarse un segundo sobre mí. No logro reconstruir con precisión cómo salí de esa abertura. Solo recuerdo la urgencia de moverme hacia la luz principal, y la convicción de que el miedo que sentía no era a morir allí, sino a comprender qué era exactamente lo que estaba ocurriendo dentro de esa roca y dentro de mí. Salí de la cueva con la ropa húmeda y la respiración descompuesta, como si hubiera corrido varios kilómetros. La luz exterior me resultó agresiva, casi ofensiva. Después de la penumbra prolongada, conduje de regreso a la posada sin encender la radio, concentrado en mantener las manos firmes sobre el volante. El dueño me observó al entrar y comentó que se había inquietado porque había pasado demasiado tiempo fuera. Su referencia al horario me obligó a revisar el celular. Otra vez existía una discrepancia que no podía justificar con distracción o descuido. El desfase era mayor de lo que esperaba. Yo calculaba haber permanecido dentro poco más de 1 hora. El reloj indicaba casi 3. No presentaba heridas, ni golpes visibles, ni signos claros de haber sufrido un accidente. Sin embargo, algo se sentía desplazado en mi interior, como si una pieza mínima hubiera sido retirada sin dejar marca externa. Caminé hasta mi habitación con una sensación difícil de nombrar, una especie de vacío discreto que no dolía pero tampoco pasaba desapercibido. El trayecto de regreso a Monterrey transcurrió en silencio. Las montañas claras quedaron atrás, mientras intentaba reconstruir mentalmente cada minuto dentro de la grieta estrecha. No encontré lagunas evidentes, pero tampoco una secuencia completa. Al reincorporarme a la farmacia noté que mi concentración ya no era la misma. Las fórmulas, los nombres comerciales y los protocolos que antes ejecutaba casi en automático comenzaron a requerir un esfuerzo inusual. La pérdida de apetito fue gradual. Dejé de terminar mis comidas y atribuí el malestar a estrés acumulado. En el trabajo olvidé por segundos procedimientos simples que llevaba años repitiendo. Un cliente tuvo que recordarme un detalle que yo mismo le había explicado días antes. Esa clase de descuidos me incomodaba profundamente, porque mi identidad profesional se basa en precisión y memoria confiable. Empecé a revisar cada receta 2 y hasta 3 veces, temiendo cometer un error. El silencio también cambió para mí. En la bodega de la farmacia, donde suelo acomodar cajas lejos del ruido de la calle, comencé a percibir una especie de eco interno. No era un sonido externo claro, sino la sensación de que cualquier pensamiento tenía un rebote leve, como si mi mente no estuviera completamente sola. Evité reuniones con amigos y rechacé invitaciones familiares con pretextos simples. Algunos me comentaron que me notaban distante, distraído, menos presente en las conversaciones. No encuentro una explicación que satisfaga mis propios criterios racionales. No escucho voces de manera constante ni veo figuras en habitaciones vacías. Lo que experimento es más sutil, la impresión de que algo me acompaña desde dentro, sin manifestarse de forma directa. Hay momentos en que, al quedarme quieto, siento la misma densidad del aire que percibí en la grieta de la cueva. Revisé las fotografías por última vez semanas después, buscando cerrar el episodio con algún detalle técnico que invalidara mis temores. Al ampliar la imagen tomada en la abertura estrecha,
descubrí algo que antes había pasado por alto. La silueta ya no aparecía detrás de mí. Su contorno parecía alineado con el mío, como si estuviera parcialmente superpuesto a mi espalda, coincidiendo con mis hombros y mi cabeza. Observé la pantalla durante varios minutos sin atreverme a compartir esa imagen con nadie. Salí de aquella cueva por mis propios medios, de eso estoy seguro. El problema es que no tengo la misma certeza respecto a lo que regresó conmigo. No hablo de posesión ni de delirio evidente, porque continúo trabajando y cumpliendo mis responsabilidades. Lo que sí puedo afirmar es que algo atravesó ese espacio estrecho junto a mí. En ocasiones, cuando permanezco solo en un lugar silencioso, percibo que el eco responde un instante antes de que yo pronuncie cualquier palabra. Llevo más de una década operando maquinaria pesada en una pedrera en las orillas de Monterrey, en Nuevo León. Me llamo Bonancio. Cuando me toca el turno de día, el despertador suena antes de que aclare y salgo con el café todavía ardiendo en la garganta. Cuando me asignan la madrugada, intento dormir mientras el calor espeso de la tarde se mete por las ventanas y se pega a la piel. El polvo se me mete en los poros, en las uñas, en el cabello, y aunque me bañe 2 veces, sigo sintiendo la tierra encima. Después de 12 horas en la excavadora, el cuerpo continúa vibrando, como si el motor siguiera encendido dentro del pecho. De noche, la pedrera tiene un silencio distinto, cortado solo por los motores lejanos y el crujido seco de la roca cuando cede. Ese mes la empresa decidió ampliar el terreno. Compraron una franja adicional de montaña para aumentar la producción, algo común en la zona porque la ciudad no deja de crecer. Ingenieros y técnicos revisaron mapas geológicos, hicieron mediciones y marcaron puntos de perforación. Según los estudios, no había nada fuera de lo normal. Fracturas típicas del macizo rocoso, bolsas menores de aire, lo que cualquiera esperaría en una formación de ese tipo. Nadie habló de cavidades grandes ni de huecos profundos. Para nosotros era otro tramo más que desmontar. La detonación se programó en un área aislada, lejos de los taludes principales. Colocaron las cargas y nos retiramos a la distancia de seguridad. Cuando explotó, sentí el golpe en el estómago antes de escucharlo del todo. El suelo vibró bajo las botas y una nube densa de polvo se levantó como si la montaña hubiera exhalado. Al disiparse la tierra suspendida, notamos algo raro. Parte del frente no se había fragmentado como debía. En lugar de una pared rota y uniforme, apareció una abertura irregular, más profunda de lo previsto. Al acercarnos con cuidado, vimos que no era un simple hueco superficial. Se trataba de una cavidad que se internaba hacia el interior de la montaña, como una bolsa natural que nadie había registrado en los planos. Los supervisores dijeron que era una formación no mapeada, algo posible en terrenos antiguos. Lo anotaron como incidencia geológica y ordenaron delimitar la zona. Mientras observaba desde la cabina, percibí un detalle que no supe explicar. Del interior salía aire más frío que el ambiente, a pesar de que la noche estaba pesada y caliente. Un soplo leve, constante, como si la roca respirara hacia afuera. Junto con ese aire llegó un olor extraño. No era solo pólvora ni combustible, tenía un matiz metálico, parecido al hierro mojado, mezclado con algo apenas dulce que me revolvió el estómago. Pensé que era sugestión, que el calor y el polvo alteraban el olfato. Seguí trabajando y nadie comentó nada más allá de lo técnico. El turno terminó sin incidentes visibles y regresé a casa con la sensación de que exageraba en mi cabeza lo que había pasado. A la mañana siguiente apareció la primera señal que me hizo dudar de mis propias explicaciones. Una llave inglesa gruesa, de las que usamos para mantenimiento pesado, estaba doblada en forma de arco, no rota ni agrietada, doblada como si fuera de un metal blando. Los encargados dijeron que seguramente era un defecto estructural o un mal uso, que el acero a veces falla. Asentí sin discutir, aunque por dentro no lo creí. Esa noche me costó dormir. El silencio del cuarto se sentía más denso de lo normal,
como si algo hubiera quedado atrapado en mi cabeza desde que miré hacia el fondo de esa cavidad. Y lo peor es que todavía no le había contado a mi esposa lo que sentí al asomarme a esa oscuridad que, según los mapas, no debía existir. Después de que apareció la cavidad, la empresa la rodeó con cintas de seguridad y colocó señalamientos, pero el trabajo no se detuvo. La producción iba atrasada y comenzaron a asignarme más turnos nocturnos para recuperar tiempo. La pedrera de noche siempre ha tenido algo distinto, una sensación de aislamiento que no se siente bajo el sol. Las luces artificiales proyectan sombras duras sobre la roca y cualquier ruido parece más grande de lo que es. En ese ambiente, la abertura quedó ahí, como una boca sellada a medias, aunque oficialmente solo era una irregularidad geológica sin importancia. El olor empezó a hacerse más frecuente alrededor de mi excavadora. No estaba presente todo el tiempo. Aparecía en ráfagas breves, como si alguien destapara algo y luego lo volviera a cerrar. Se parecía al hierro mojado, con un fondo demasiado dulce que me provocaba una náusea ligera y un sabor metálico en la lengua. Revisé mangueras, combustible y sistema hidráulico buscando una fuga. No encontré nada fuera de lo normal. El motor respondía bien, la temperatura era estable, y aún así ese aroma surgía justo cuando trabajaba cerca del área aislada. Chaco, que era más joven y siempre hacía bromas para aligerar la jornada, comentó en una ocasión que también percibía ese olor. Según él, no venía ni del diésel ni del polvo recién fracturado. Lo dijo con ese tono entre serio y supersticioso que algunos adoptan cuando no saben explicar algo. Días después apareció otra herramienta deformada, una marreta pesada con la cabeza ligeramente torcida, como si hubiera soportado una fuerza lateral imposible en condiciones normales. Los ingenieros concluyeron que fue mal uso o defecto del material. Yo asentí, pero empecé a notar un patrón. Las deformaciones ocurrían siempre cerca de la cavidad. Una madrugada, mientras nivelaba una sección de roca intacta, escuché las primeras pancadas claras. No provenían de la abertura visible, sino de la pared sólida que aún no habíamos tocado. No eran crujidos por cambio de temperatura ni desprendimientos pequeños. Tenían un intervalo regular, casi rítmico, como golpes controlados desde el interior. Apagué el motor para descartar vibraciones de la máquina. El sonido continuó unos segundos más y luego cesó de golpe. Sentí que el cuero cabelludo se me erizaba debajo del casco. Me repetí que debía ser eco interno, presión liberándose en alguna fisura profunda. Con el paso de las noches, esas pancadas se repitieron, siempre cuando estaba solo en la cabina, siempre en la franja más silenciosa del turno. Chaco comenzó a comportarse distinto. Dejó de bromear y comentó que veía, por el rabillo del ojo, la silueta de una mujer cerca del maquinario. Decía que al intentar enfocarla, la figura desaparecía. Algunos compañeros se burlaron y lo atribuyeron al cansancio. Yo no me sumé a las risas, pero tampoco confirmé nada. Me limité a escuchar y a sentir que algo no encajaba. La enfermedad de Chaco llegó de manera repentina. Fiebres altas, delirios, ausencia prolongada. Su esposa informó a la empresa que él hablaba de algo atrapado detrás de la piedra. En medio de su estado confuso, insistía en que soñaba con una mujer encerrada dentro de la roca, intentando salir. Esa noticia me dejó intranquilo, porque las pancadas coincidían demasiado con lo que él describía. Desde su internación evité mirar directamente hacia la fenda cuando pasaba con la excavadora. Sin embargo, una martes a las 8 de la noche ocurrió algo frente a mis ojos que ya no pude atribuir ni al cansancio ni a la imaginación. Acepté el turno extra de las 8 de la noche porque el trabajo no podía esperar y la producción iba retrasada. La pedrera estaba casi vacía cuando llegué. El cielo oscuro se extendía sobre las montañas y las torres de iluminación lanzaban haces blancos que cortaban el polvo suspendido como si fuera neblina fina. Las sombras se pegaban a las paredes de roca, y cualquier movimiento parecía más grande bajo esa luz artificial. Desde que Chaco fue internado, el ambiente se sentía distinto, más denso,
como si algo hubiera quedado pendiente en ese lugar. En los días anteriores las pancadas se habían vuelto más intensas. Esa noche comenzaron antes de que terminara de encender la excavadora. Mientras el sistema hidráulico tomaba presión, escuché golpes rítmicos que venían de la pared cercana a la cavidad. No eran derrumbes ni piedras sueltas, tenían una cadencia casi humana. Permanecí inmóvil unos segundos dentro de la cabina, tratando de convencerme de que era eco atrapado en el macizo. El sonido se detuvo cuando el motor alcanzó su ritmo estable, pero la sensación de que algo respondía desde adentro no se fue. El olor apareció poco después, más fuerte que en otras ocasiones. Se metió por la ventilación y me llenó la boca de un sabor metálico que me hizo tragar saliva varias veces. A ese fondo de hierro mojado se sumaba un dulzor empalagoso que resultaba casi insoportable. Las manos me sudaban dentro de las guantes mientras sostenía los controles. Hubo un instante extraño en que el ruido habitual del lugar pareció amortiguarse, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. El motor vibraba bajo mis pies, pero alrededor se formó un silencio pesado. Moví la concha hacia la zona recién ampliada de la cavidad con la intención de retirar material suelto. En ese momento vi algo desprenderse de la fenda. No cayó como roca ni se dispersó como polvo común. Se condensó frente a mis ojos, formando una silueta imprecisa, femenina, hecha de partículas oscuras que parecían organizarse en el aire. Me quedé sin aliento, con el pecho apretado, incapaz de apartar la mirada. La figura avanzó lentamente hacia el haz de luz de la torre, y allí pude distinguir contornos de rostro y algo semejante a cabello largo flotando, todo translúcido, como una sombra espesa con forma definida. Durante unos segundos que se me hicieron eternos, la silueta pasó frente a la excavadora, giró el rostro en mi dirección y sentí que ese gesto estaba dirigido a mí. No había agresividad ni prisa, más bien una especie de conciencia tranquila, como si supiera que yo la estaba viendo. El tiempo pareció estirarse. No escuché gritos ni golpes, solo mi respiración entrecortada dentro de la cabina. La figura avanzó unos metros más y se deshizo en el aire, dispersándose como polvo que se diluye sin dejar rastro. No perdí el conocimiento ni salí corriendo. Permanecí inmóvil, con el cuerpo rígido y el corazón golpeando fuerte contra el pecho. Lo más perturbador no fue la aparición en sí, sino la naturalidad con la que ocurrió, como si ese fenómeno perteneciera al lugar tanto como la roca y la maquinaria. Apagué la excavadora antes de terminar el trabajo y reporté una supuesta falla mecánica para retirarme. Esa semana pensé seriamente en renunciar, pero lo que le sucedió a Jairo después terminó por cambiar cualquier duda que me quedaba. 3 días después de lo que vi en la cabina, ocurrió el accidente. Jairo, uno de los empleados más antiguos y cuidadosos de la pedrera en Monterrey, cayó desde lo alto del corte principal durante una inspección de rutina. No era imprudente ni descuidado, conocía cada metro del terreno y respetaba los protocolos mejor que muchos jóvenes. Lo encontraron al fondo, entre fragmentos de roca, sin que nadie pudiera explicar con claridad cómo perdió el equilibrio. La noticia corrió rápido y el turno se suspendió esa noche. La empresa lo clasificó como accidente laboral sin mayores detalles. No hubo investigación visible más allá de lo básico. De un día para otro, el área de la cavidad fue sellada con concreto y roca compactada, como si quisieran borrar cualquier rastro de que había existido. Camiones entraron y salieron durante horas vertiendo material hasta cubrir por completo la fenda. Nadie ofreció una explicación técnica extensa, solo se habló de prevención y seguridad. Escuché comentarios aislados de que Jairo había mencionado algo extraño días antes de caer, pero oficialmente no quedó registrado nada. El cierre fue abrupto. Ese sector quedó permanentemente interditado y la producción se redirigió hacia otra zona de la montaña. Durante algunos días aparecieron técnicos externos, hombres que no conocíamos, revisando planos y tomando medidas en silencio. Después de eso, todo volvió a la rutina aparente. El olor metálico y dulzón dejó de percibirse en el aire.
Las pancadas que habían marcado mis noches cesaron como si alguien hubiera apagado una fuente invisible dentro de la roca. Por fuera, la pedrera recuperó su ritmo habitual. Por dentro, yo no volvía a estar tranquilo. El motor de la excavadora seguía vibrando igual que siempre, pero cada vez que cerraba los ojos veía aquella silueta cruzando frente a mí. El accidente de Jairo terminó de romper cualquier intento de racionalizar lo sucedido. Presenté mi renuncia semanas después con el pretexto de buscar algo menos pesado para mi cuerpo. Nadie insistió demasiado en que me quedara. Las noches en casa se volvieron difíciles. Al acostarme, sentía una vibración leve en los oídos, parecida a la que deja la maquinaria después de muchas horas de uso. Me levantaba a revisar puertas y ventanas sin motivo claro. No conté oficialmente lo que vi. Sabía cómo sonaban esas historias cuando se dicen en voz alta. A mi esposa se lo confesé años más tarde, en una conversación larga y seria, cuando ya no trabajaba ahí y mis hijos estaban más grandes. Cada vez que paso por la carretera cercana a la pedrera, incluso con los vidrios cerrados del coche, percibo algo que me obliga a bajar la velocidad. Desde las montañas llega un golpe sordo, rítmico, como si algo marcara un compás bajo tierra. No sé qué estaba atrapado detrás de esa piedra ni quiero afirmarlo con certeza. Lo único que tengo claro es que la detonación abrió algo que llevaba mucho tiempo contenido. En ciertas noches calurosas, lejos del lugar, el mismo olor metálico y ligeramente dulce regresa por un instante, y entonces recuerdo que algunas cosas no desaparecen, solo quedan selladas bajo más roca. La Cuaresma siempre me pareció un tiempo de respeto, de recogimiento y de ciertas costumbres que uno aprende desde niño en el rancho. Crecí viendo a mi madre guardar los viernes sin carne y a mi padre bajar la voz cuando se acercaban esos días. Sin embargo, jamás creí que una reunión sencilla, una carne asada entre familia, pudiera tener consecuencias más allá del chisme del pueblo. Me llamo Marinaldo. Mi vida ha sido trabajar la tierra en los alrededores de Linares, cuidar el ganado, revisar el maíz y sostener lo que mi padre me dejó. El rancho es amplio, con el establo viejo de madera gruesa, el corral reforzado con postes de mezquite y el milpa extendiéndose hasta donde la vista se cansa. Allí he vivido 63 años, casi todos al lado de Dayan, mi Daya, y de nuestros hijos, Fabián y Lurelén. Ese año las ventas de ganado habían sido buenas. Los becerros salieron fuertes, bien alimentados, y el precio en el mercado nos favoreció. Sentí que la familia merecía un momento de alegría, algo que rompiera la rutina de levantarse antes del amanecer y acostarse con el cuerpo rendido. La idea de hacer una fiesta en plena Cuaresma no me pareció grave. En mi cabeza, era solo una carne asada con música norteña y unas cervezas frías bajo la sombra del tejabán. Pensé que celebrar el fruto del trabajo no podía ser ofensa para nadie, mucho menos para Dios. En esta región de Nuevo León, la gente es devota, y en los alrededores de Linares, muchos vecinos evitan la carne roja y cualquier festejo ruidoso durante ese tiempo. Varias familias prefieren reunirse solo para rezar el rosario y guardar silencio por las noches. A mí siempre me parecieron respetables esas decisiones, pero exageradas para mi manera de ver las cosas. Daya no discutió abiertamente conmigo. Se limitó a volverse más callada mientras se acercaba la fecha. La noté más tiempo en la capilla pequeña que tenemos junto a la casa, encendiendo veladoras. Fabián, en cambio, decía que los tiempos cambian y que una tradición no se rompe por compartir comida con los nuestros. Lurelén apoyaba la idea con entusiasmo juvenil, hablando de poner música y arreglar el patio para que se viera más alegre. Llegó el día señalado con un cielo despejado y ese calor seco que anuncia la primavera en el norte. Desde temprano encendimos el carbón. El olor de la carne asándose se mezcló con el polvo del camino y el perfume dulce de los naranjos lejanos. Colocamos mesas largas en el patio, bajo focos amarillos que colgamos entre los postes. Hubo cerveza, tequila moderado
y música norteña sonando sin exceso. Esperaba más gente. Muchos de los invitados avisaron que no podrían asistir por estar guardando la Cuaresma. La ausencia de algunos vecinos de años me dejó una incomodidad leve, como una piedrita dentro de la bota que uno intenta ignorar. A pesar de eso, la tarde transcurrió tranquila. Comimos, reímos y recordamos historias del rancho. Los peones ayudaron a servir y luego se retiraron temprano. No ocurrió nada extraño, ningún incidente, ninguna discusión. La noche avanzó sin sobresaltos y los pocos que vinieron se fueron antes de la medianoche. Mientras apagábamos la música y recogíamos botellas vacías, sentí que todo había sido normal, incluso aburrido para lo que yo había imaginado. Cuando levanté las últimas sillas del patio y me quedé solo un momento bajo el cielo oscuro, noté algo que me hizo detener la respiración. El campo estaba demasiado callado. No se escuchaban grillos, ni el ladrido distante de los perros de los ranchos vecinos, ni el movimiento habitual del ganado acomodándose para dormir. Era un silencio espeso, como si el aire se hubiera detenido. Me convencí de que eran imaginaciones mías, producto del cansancio y de la cerveza. Entré a la casa sin decir nada, pero al acostarme sentí que algo se había movido en el orden invisible de las cosas, como si la tierra misma hubiera tomado nota de mi decisión y estuviera esperando el momento de responder. El amanecer siguiente trajo un olor distinto en el aire, algo metálico que no supe identificar hasta que uno de los peones llegó corriendo a la casa para avisar que había problemas en el potrero. Caminé hacia el fondo del terreno con el estómago apretado y encontré a dos de mis mejores toros tendidos sobre el pasto húmedo. Los cuerpos estaban intactos, sin señales de lucha alrededor, sin tierra removida. Al acercarme noté los cortes en el abdomen, limpios, rectos, como hechos con una hoja muy afilada. No había casi sangre en el suelo. He visto ataques de coyotes, infecciones, partos fallidos y hasta animales fulminados por rayos, pero aquello no se parecía a nada que hubiera visto en 60 años de campo. Mandé llamar al veterinario de Linares, hombre serio que ha atendido mi ganado por más de una década. Revisó los cuerpos con cuidado, tomó muestras, observó la piel, las incisiones y el terreno alrededor. Su expresión fue cambiando de seguridad a desconcierto. Terminó por decir que no encontraba explicación clara, que no parecían mordidas de animal ni daño común. Recomendar reforzar el cercado y encerrar el ganado por las noches fue lo único concreto que pudo ofrecer. Su tono no era alarmista, pero tampoco tranquilo. Frente a mi familia y a los trabajadores mantuve la cabeza fría. Dije que debíamos actuar con orden, revisar alambrados, contar las reses y mantener vigilancia. Por dentro, sin embargo, algo me raspaba la conciencia. La precisión de los cortes me perseguía. No eran desgarros ni mutilaciones torpes, eran líneas exactas, casi quirúrgicas. Esa imagen se me quedó pegada durante todo el día, como si cada vez que cerraba los ojos volviera a ver la piel abierta con una perfección que no correspondía al campo. Pasaron un par de días sin más pérdidas, y quise creer que se trataba de un acto aislado, quizá humano, aunque no encontraba motivo. Entonces aparecieron las marcas en el corral. Eran huellas parecidas a cascos, marcadas con claridad en la tierra compacta, pero con los bordes oscurecidos, como si el suelo se hubiera chamuscado. Surgían al amanecer, siempre cerca del establo y del celeiro viejo. No había rastro de entrada forzada ni cercas rotas. Daya empezó a insinuar que aquello podía ser consecuencia de la fiesta en plena Cuaresma. Rechacé esa idea con firmeza, pero noté que los peones entraban al corral haciendo discretamente la señal de la cruz. Una tarde, mientras Fabián y yo revisábamos el maizal, el viento se levantó de forma extraña. Entre las hojas secas escuché un murmullo que no era el crujido habitual de la milpa. Parecía una cadencia baja, como voces que no alcanzan a formar palabras. Fabián también se detuvo y miró hacia el mismo punto. Permanecimos inmóviles varios segundos, tratando de distinguir algo concreto, pero solo se oía ese susurro irregular, mezclado con el viento.
El muchacho regresó a la casa más callado de lo normal y dejó caer la idea de que tal vez su madre no estaba equivocada respecto a la imprudencia de mi decisión. Sentí el peso de su mirada, una mezcla de miedo y reproche que no supe cómo responder. La tensión aumentó cuando Simón, el capataz, me informó que Lorenzo, uno de nuestros mejores peones, quería irse del rancho. Según contó, el muchacho aseguraba haber visto al atardecer una figura rondando el potrero, algo que describía como un hombre, pero con patas que no eran humanas. No hubo gritos ni escándalo. Simplemente recogió sus cosas y se marchó antes de que cayera la noche. Observé el polvo levantarse detrás de su camioneta mientras se alejaba por el camino de tierra. La propiedad quedó más silenciosa desde entonces, y por primera vez empecé a preguntarme si el silencio que noté aquella noche de la fiesta había sido una advertencia que decidí ignorar. Las noches dejaron de ser iguales en el rancho. El ganado comenzó a moverse inquieto después de la medianoche, golpeando las cercas como si algo los alterara sin razón visible. Los perros, que antes dormían tirados bajo el tejabán, empezaron a levantarse de golpe y aullar mirando hacia el milpa. Ese sonido se metía en la casa y me arrancaba del sueño. Cualquier crujido de madera, cualquier ráfaga de viento contra las láminas del establo me hacía abrir los ojos y quedarme escuchando en la oscuridad. El cansancio empezó a pesarme en el carácter. Durante el día intentaba actuar con normalidad, pero en mi cabeza giraba una pregunta que me molestaba admitir. ¿Y si Daya tenía razón? Esa madrugada me despertó el sonido claro de pasos en el patio. No eran imaginaciones del viento ni el roce de ramas. Era un andar marcado sobre la tierra seca. Entre esos pasos se colaba un murmullo bajo, parecido al que habíamos oído en el maizal, pero más cercano. El corazón me golpeaba fuerte en el pecho. Tomé la escopeta que guardo junto a la cama. Salí más movido por orgullo que por valentía. Me negaba a seguir encerrado como si el miedo mandara en mi propia casa. La luz de la luna alcanzaba apenas a iluminar el celeiro. Allí, a unos metros, distinguí una figura erguida. Tenía forma humana, eso lo puedo afirmar, pero su postura era extraña, rígida, como si el cuerpo no estuviera bien acomodado sobre las piernas. Pero lo más aterrador eran sus pies. Al mirarlos me di cuenta de que no eran pies humanos. Eran cascos. En ese momento, confieso que pensé en soltar el arma y correr hacia la casa, pero no quería demostrar debilidad. Quería expulsar aquello de mi rancho. Al fijar la vista reconocí rasgos que me recordaron a un vecino muerto. La frente amplia, la barba rala, la manera de inclinar ligeramente la cabeza. Sentí un frío que me recorrió la espalda y me dejó sin saliva. Recordé entonces al viejo vecino, don Rosandro, que vivía hacia el camino de los Naranjales. Un hombre apartado, señalado por prácticas raras y del que se decía que trabajaba con cosas oscuras. Murió enfermo, casi solo, hace un par de años. En el pueblo corrió el rumor de que había maldecido a quienes le negaron ayuda y se burlaron de él antes de su muerte. Siempre consideré esas historias como supersticiones de gente ociosa. Esa seguridad empezó a resquebrajarse. Sin pensar en consecuencias, levanté el arma y disparé. El estruendo rompió el silencio del campo y vi cómo la carga atravesaba la figura sin detenerla. Detrás, la madera del celeiro recibió el impacto y astillas volaron en el aire. Antes de que pudiera reaccionar, escuché una carcajada que todavía me cuesta describir. Parte humana, parte semejante al balido ronco de un chivo. La figura se movió con rapidez hacia el milpa y desapareció entre las hileras, como si la tierra misma la hubiera tragado. Los disparos hicieron que mi familia saliera corriendo al patio. Intenté mantenerme firme cuando me rodearon, sosteniendo el arma con manos que no dejaban de temblar. La boca se me secó y las palabras se me enredaron. Apenas pude decir que había visto algo rondando el celeiro. Por dentro sentía un pánico que jamás había conocido. En 63 años enfrenté sequías, enfermedades del ganado y hombres armados en el camino, pero esa noche comprendí lo que es el miedo verdadero.
ese que no se puede dominar con lógica ni con fuerza. El amanecer después de los disparos me encontró con el cuerpo pesado y la mente revuelta. Sin desayunar siquiera, tomé la camioneta y manejé hasta la parroquia de Linares. El camino de tierra me pareció más largo que de costumbre. Entré al templo con el sombrero en la mano y una vergüenza difícil de explicar. Frente al sacerdote, un hombre respetado por todos en la comunidad, relaté lo ocurrido sin adornos. Los animales, las marcas, la figura junto al celeiro, los tiros que no sirvieron de nada y aquella risa que todavía me retumbaba en el pecho. El padre me escuchó sin interrumpir. Su rostro no mostró sorpresa exagerada, sino una preocupación serena. Me explicó que, según la tradición popular y la enseñanza de la Iglesia, la Cuaresma es un tiempo delicado, de recogimiento, y que los excesos pueden abrir espacio a influencias negativas. Habló de la importancia de la moderación, del ayuno y de la oración como formas de fortalecer el espíritu cuando el mal busca resquicios. No me acusó directamente, pero dejó claro que una fiesta con carne y bebida en ese periodo podía interpretarse como una falta de respeto. Propuso bendecir el rancho esa misma tarde. Regresamos juntos a la propiedad. Ver al sacerdote bajar de la camioneta frente al corral produjo un alivio visible en los peones. Daya salió de la casa con un rosario en la mano, y mis hijos se mantuvieron cerca, en silencio. El padre roció agua bendita en la puerta principal, en las habitaciones, en el establo y alrededor del celeiro donde yo había disparado. Caminó hasta el borde del milpa y elevó una oración por la tierra y los animales. El sonido del agua golpeando la madera y la tierra me dio una sensación momentánea de orden, como si algo estuviera siendo corregido. Durante los días siguientes, el ambiente pareció normalizarse. El ganado dejó de mostrarse inquieto por las noches. Los perros durmieron sin ladrar hacia la oscuridad. El silencio volvió a ser el de siempre, lleno de grillos y viento suave entre las hojas. En la mesa, la conversación regresó poco a poco a temas cotidianos. Seguí las recomendaciones del sacerdote. Reduje la carne en esos días. Participé en el rosario con Daya y mantuve un perfil más discreto. Parte de mí quería creer que todo había terminado. Sin embargo, las marcas no desaparecieron. Cada amanecer, durante el resto de la Cuaresma, aparecían huellas de cascos en el patio, cerca del celeiro o junto al corral. No hubo más animales muertos, ni risas en la noche, ni figuras visibles entre las sombras. Solo esas señales impresas en la tierra, con los bordes oscuros, como si el suelo hubiera sido tocado por algo caliente. Intenté encontrar explicaciones lógicas, bromas pesadas, algún intruso, fenómenos naturales. Ninguna teoría me dejó tranquilo. Dejé de organizar fiestas en Cuaresma. La moderación se volvió regla en mi casa durante ese tiempo, y la oración forma parte de la rutina familiar. Aún así, cada vez que llega ese periodo y el sol se oculta detrás del milpa, evito mirar fijamente hacia las hileras de maíz. No puedo probar que lo que viví haya sido algo sobrenatural. Solo cuento los hechos tal como ocurrieron y el cambio que dejaron en nosotros. Las huellas desaparecen cuando termina la temporada, pero la sensación de haber cruzado un límite invisible permanece, silenciosa, como una sombra que no necesita mostrarse para saberse presente.